Bienvenido a Ingeniando conmigo, el canal donde te mostramos soluciones a situaciones y problemas desde nuestra experiencia. En el video de hoy te mostraré cómo puedes fácilmente encender tu vehículo que cuenta con tecnología de llave inteligente cuando la batería del control remoto está descargada y el sistema no detecta el control. La tecnología de llave inteligente ha simplificado nuestras vidas, permitiéndonos acceder y encender nuestros vehículos con solo presionar un botón. Pero, ¿qué debemos hacer si la batería del control remoto se agota en el momento más inoportuno? Por eso, en este video, te mostraré un procedimiento simple y útil que puede sacarte de apuros. Primero, te mostraré el proceso para encender esta Kia Sorento, ya que muchos vehículos similar a este tienen un puerto para colocar la llave en estos casos. Entonces, lo único que debemos hacer en estos tipos de vehículos es tan fácil como tomar la llave, abrir la consola central y ubicamos el puerto. Introducimos la llave, pulsamos e inmediatamente el vehículo detectará la llave. Y finalmente, encendemos el vehículo como de costumbre. También podemos remover la llave y el vehículo continuará encendido. Así evitamos olvidarla dentro cuando salgamos del vehículo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si el vehículo no cuenta con un puerto así como este? Para responder esa pregunta, podemos tomar como ejemplo este Honda Accord y vamos a ver cómo es el procedimiento para encenderlo. En este caso, el control no tiene batería, ya que se la removí antes de grabar el video. Por eso el inmovilizador no detecta la llave y nada funciona, aunque presiona el botón de encendido. Entonces, en estos tipos de vehículos que no tienen un puerto para introducir la llave, lo que hacemos es tan simple como colocar o presentar la llave delante del botón, y el inmovilizador detectará la llave inmediatamente, y podremos encender nuestro carro como de costumbre. También hay algunos vehículos como los Mazda y Nissan, que para encenderlos en estos casos, solo tenemos que presionar el botón con el control y no con el dedo. Y como recomendación final, siempre consulta el manual de usuario de tu vehículo y así sabrás la manera correcta de encender tu carro cuando el control remoto se queda sin batería. Si te gustó el video, dale a me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos que subiremos, ya que este canal no solo será en el área automotriz, sino también en el área de ingeniería, construcción, tecnología, educación y más. Que tengas un excelente día.